Sean bienvenidos nuevamente al Congreso de Ciencia, Tecnología e Innovación en Alimentos, Food Innovation and Trends de la Comisión de Alimentos y Bebidas de Agexport. El día de hoy tengo el placer de presentar a Olivia Segura, socia de asesoría en capital humano y gestión del talento de KPMG en México. Olivia cuenta con 18 años de experiencia en consultoría, asesorando a empresas globales de diversas industrias como farmacéutica, retail, entretenimiento, consumo, servicios financieros, seguros y tecnología en cuanto a optimización de procesos de recursos humanos y finanzas, auditoría interna, SOX 404, iniciativas de gestión de cambio y talento, diseños de modelos operativos, proyectos de transformación, implementación de centros de servicios compartidos de finanzas e integraciones y separaciones. De 2017 al 2018, Oliva llevó a cabo una transferencia a la oficina de KPMG en Londres, Reino Unido, y actualmente forma parte del Comité de Inclusión y Diversidad en KPMG en México. También colabora como ponente en tendencias de función de recursos humanos en medios y cámaras industriales. Asimismo, ha publicado artículos de periódicos y revistas especializados. Olivia, cuenta con una certificación internacional PMP y con la certificación de Scrum Master Scaled Agile. Olivia, sin más preámbulo, te cedo el piso y bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes y de verdad regresar con la Agexport en Guatemala. Sin duda es enriquecedor. Yo creo que traer este tipo de temas y para mí compartirlos con ustedes, como el día de hoy vamos a hablar efectivamente de las tendencias e innovaciones que estamos viviendo, no solamente en el sector específicamente en el que hoy pudieran acompañarnos algunos de los asistentes, sino en general en recursos humanos, en capital humano. Y esto va a ser fundamental precisamente para realmente innovar, para realmente estar a la par de todos los cambios con los que estamos el día de hoy enfrentando y que vemos que hay organizaciones que están tomando el liderazgo, que están haciendo las cosas distintas para poder impulsar esta innovación con el capital humano, porque es precisamente el capital humano quien nos va a permitir estar llevando a cabo estrategias de transformación digital, por ejemplo, estrategias de digitalización, estrategias que van a permitir a las organizaciones no solamente aprovechar las bondades de la tecnología, sino también estar aprovechando en todo momento aquellas actividades que las empresas están buscando y están invirtiendo para ser aquellas que lideren en el mercado. No sé si ahí puedan ver ya mi presentación. Si me puede alguien confirmar, por favor, Javier. Aún no la vemos, Olivia. Deme un segundo. No se ve. A ver, no sé si puedan ver ahí. Debe estar cargando la presentación. Muy probablemente. Aún no la vemos, Olivia. A ver, voy a intentarlo de nuevo. Me dice que otra persona está proyectando, pero ya no veo que haya alguien más proyectando. A ver, voy a intentarlo nuevamente. Tal vez es una cuestión de delay. Perfecto, ya la vemos, Olivia. Ya, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a ver en esta, y muchas gracias, Javier, por confirmarme. Vamos a ver en esta presentación que el día de hoy, pues es importante hablar de estas tendencias en capital humano, sobre todo relacionadas con la innovación, porque como les decía, hay empresas, los llamados pioneros, que han tomado el liderazgo en ciertas actividades. Y en un estudio que hicimos en KPMG,
nos hemos dado a la tarea de entender específicamente en qué se están enfocando estos pioneros, en qué es en lo que están invirtiendo, a diferencia del resto de las organizaciones que los está llevando precisamente a ser los líderes en el mercado en temas de innovación, en temas de transformación digital, en temas de disrupción. Y esto precisamente tiene que ver con aquellas capacidades diferenciadas e integradas de recursos humanos como función que están permitiendo atraer y retener al talento que va a permitir llevar a la práctica y llevar a la realidad todas estas estrategias digitales. Entonces, en esta era digital que se requieren habilidades muy particulares y donde vemos que va a ser precisamente las empresas que tengan este tipo de habilidades tan escasas en el mercado quienes puedan llevar la delantera en esta carrera que hoy se llama innovación, que hoy se llama disrupción. Y las empresas que están haciendo las cosas distintas se están centrando en diferenciar la experiencia del colaborador, en ser capaces de entender qué es lo que quieren las nuevas generaciones, qué es lo que necesitan, qué es lo que esperan de una experiencia que viven en el día a día en las organizaciones a las que pertenecen. Es talento exigente, talento que sabe que sus habilidades son escasas, que sabe que puede pedir ciertas diferencias respecto a talento que tal vez no cuente con estas habilidades y que puede estar solicitando experiencias y propuestas de valor diferenciadas respecto al resto de sus colegas en el mercado. Es por ello que estas empresas se han centrado mucho en entender al talento con estas habilidades y también entender claramente, así como lo hacen con sus clientes, qué segmentos de talento, con qué diferentes expectativas y qué diferentes también experiencias están buscando en las organizaciones. Para mantenerse relevantes en el mercado laboral, es necesario, como lo hacen estas organizaciones, no solamente ser capaces de articular una propuesta de valor y estar prometiendo como una promesa de marca cuando se acercan los candidatos con ellos o cuando ya son parte del equipo, sino realmente de cumplir esa promesa de marca. Y esto lo hacen con el siguiente punto, que es precisamente entender la huella digital de su talento. Y aquí hablamos precisamente de esa innovación, que consiste en entender cómo es que en el día a día estos colaboradores y colaboradoras interactúan, qué actividades, en qué horarios, qué tipo de procesos están generando a través de los diferentes servicios de capital humano, una experiencia buena o mala cuando un colaborador, cuando una colaboradora busca servicios en la empresa, tan sencillos como solicitar unas vacaciones, como tener flexibilidad, como tener algún permiso especial, pero también como acceder a capacitación, como acceder a ciertos, ahora que estamos hablando tanto de upskilling y reskilling, programas de actualización, programas de liderazgo, programas de mentoría, y todo esto es parte de lo que se analiza en esos datos y analíticos. Esos people analytics, como se les llama, esa analítica de la gente, que es lo que va dejando el talento en cada interacción con plataformas, en cada interacción en el día a día, pues con los diferentes medios que hoy tenemos para interactuar en la era digital, para tener esta forma de trabajar de manera híbrida o a distancia. Eso es precisamente en lo que se han enfocado los pioneros para entender, para leer y también para articular una propuesta de valor basada precisamente en esta evidencia y en estos datos que van dejando en la huella digital los colaboradores. Otra cosa distinta que han hecho los pioneros es precisamente digitalizar su propia función. ¿Por qué? Muchas veces recursos humanos resulta ser una función rezagada, una función en donde todavía los procesos se hacen muy manuales, que por años se ha considerado pues como una función administrativa, una función que lejos de estar aportando, siendo una estratega al negocio, es simplemente un brazo ejecutor de aquello que le solicitan. No tiene este enfoque estratégico, no tiene este enfoque de consultor, de anticipar cuáles serían las necesidades del negocio y en función de ello, anticipar necesidades. Recursos humanos
los pioneros que hoy están a la cabeza en estas prácticas se están digitalizando, están siendo el ejemplo también, quienes están poniendo el ejemplo en términos de la digitalización misma de sus procesos, de la incorporación yo les diría, de tecnología disruptiva. Ellos mismos están incorporando ya inteligencia artificial, por ejemplo, para reclutar, están incorporando temas de metaverso para capacitar, y bueno, esto sin duda es algo que les está llevando no solamente a poner el ejemplo y a tener este liderazgo en la innovación dentro de la organización, sino por supuesto también a brindar mejores experiencias a su talento. Y por último, algo que hacen distinto los pioneros es el foco que tienen en la inclusión, la diversidad y la equidad, conscientes de que es precisamente esto lo que les va a permitir ayudar a sus organizaciones a contar con diferentes perspectivas, a que estas distintas perspectivas les permitan innovar, les permitan entender las necesidades de sus consumidores con esta mirada distinta de diferentes mercados, de diferentes segmentos, que a su vez aporta el talento. Sabemos que entre mayor representatividad existe en el talento de una empresa, con mayor probabilidad va a poder interpretar las necesidades del talento, perdón, las necesidades de los clientes, porque es este talento quien va a saber específicamente qué busca el mercado, qué está cambiando en las tendencias de consumo, porque ellos mismos en muchos casos también son precisamente los clientes de las empresas para las que trabajan, especialmente en el sector de consumo, especialmente en bebidas y alimentos, en donde vemos también que ellos pudieran ser los mismos consumidores de las empresas en las que están laborando y entienden específicamente qué es lo que busca un cliente, qué es lo que busca un consumidor cuando busca un servicio o un producto de este sector o de esta industria. Es por ello que esa inclusión, la diversidad y la equidad, asegurar precisamente esa misma igualdad de oportunidades para diferentes segmentos del talento va a ser clave para poder ser innovador en una empresa. Y continuando, vamos a ver que el tema del talento es algo que ha quedado de manifiesto en esta pandemia, que ha sido un reto para las empresas. Gestionar al talento en nuevos esquemas de trabajo, gestionar al talento en una forma en la que el talento se mantenga comprometido y esté con ese interés de participar en las empresas, de comprometerse, de dar lo mejor de sí mismos y disminuir los altos niveles de rotación que se han vivido como tendencias a nivel global, ha sido uno de los principales riesgos identificados por los directores generales. Esto como riesgo ascendió 20 lugares en nuestro último estudio que realizamos en KPMG llamado el CEO Outlook, y es la primera vez en los 20 años que llevamos haciendo este estudio en el que en la agenda de los directores generales, la gestión del talento, la gente ha estado en las prioridades más altas. Esto sin duda, y en prioridades más altas me refiero a en los primeros 3 lugares, ha sido reconocido, por supuesto, como un riesgo de operación, un riesgo de continuidad de negocio por la alta volatilidad del talento en el mercado. El realmente ser capaces de tener a este talento comprometido y entregando actividades, servicios, productos de diferentes especialidades, por supuesto, pero que con las tendencias que hemos visto detonadas a raíz de la pandemia, vimos que también el talento ha cambiado, como les decía, esas expectativas, esa lealtad también en las nuevas generaciones ha cambiado y no es la misma que en generaciones anteriores. Y esta volatilidad del talento, pues sin duda pone en jaque a las organizaciones, precisamente porque es la experiencia la que va a permitir, por un lado, llevar a la práctica esas estrategias de implementación, de digitalización, de innovación, porque no es otro, sino la gente de cada una de las organizaciones, quien opera los procesos, quien implementa las estrategias de transformación digital, quien hace uso de las herramientas, las plataformas en las que se invierten millones de dólares a nivel global,
es la gente, precisamente en una organización, quien lo hace posible. Y sin gente, pues claramente, como lo ven los directores generales, como lo identificamos en este estudio, pues el negocio se pone en un riesgo, se pone en un riesgo la consecución de resultados, la implementación de esas estrategias, porque la gente es precisamente a quien hoy en estas tendencias de recursos humanos vemos que debemos cuidar de una forma distinta si queremos realmente lograr esa innovación en sus empresas. Esto, sin duda, ha quedado de manifiesto también en lo que el Foro Económico Mundial denomina la doble disrupción. Y es la doble disrupción que ha acelerado el futuro del trabajo cuando hablamos, por un lado, y en esta doble disrupción, pensando en que es la pandemia, y por otro lado, la transformación digital que se venía viviendo ya previo a la pandemia. Esto que ha generado nuevos esquemas de trabajo, pero también reflexiones en nuestro talento respecto a qué es lo que buscan en la vida. Como ustedes saben, a raíz de la pandemia, inició una tendencia llamada la gran resignación, The Great Resignation en inglés, o la gran renuncia en español, en donde vemos que las prioridades del talento, incluso la jerarquización de sus valores, la jerarquización de sus intereses cambió radicalmente a raíz de la pandemia, a raíz de toda esta, pues, inicial y previo a las pandemias, número de contagios, número de hospitalizaciones, personas que desafortunadamente fallecieron por esta situación, pues nos dimos cuenta que la gente también valoró de una forma distinta lo que quiere hacer con su tiempo. Esta fragilidad ante la vida, esta fragilidad que quedó de manifiesto, esta finitud de la propia existencia, hizo reflexionar al talento, y en muchos casos vimos que renunciaron a sus organizaciones, que cambiaron de prioridades en su vida, y eso es parte también de esos cambios que hemos visto en los entornos de trabajo, que hemos visto la implementación, por supuesto, también para cuidar de la salud de las organizaciones, de la salud de sus colaboradores y salvaguardar sus vidas con esquemas de trabajo a distancia, esquemas de trabajo híbrido, que incluso posterior a las pandemias, posterior a las vacunas, perdón, se han mantenido en el trabajo. Vemos que estos nuevos esquemas de trabajo hoy ya son parte de nuestra realidad. Ya es algo que están en las organizaciones sin que necesariamente haya un alto nivel, yo les diría, de confinamiento, pero sí se han mantenido esos nuevos esquemas de trabajo, y eso pues ha detonado también, como les comentaba, la intensificación de un uso de plataformas. Y esa intensificación de un uso de plataformas tiene que ver precisamente con esta generación masiva de datos, de huella digital que está generando el talento, y que las organizaciones líderes en capital humano están gestionando e interpretando, a diferencia del resto de las organizaciones que sabemos que tienen tal vez todos estos datos, pero no son capaces, por un lado, de estructurarlos y por otro lado, de explotarlos. Este es uno de los principios clave que están utilizando los pioneros para identificar a la fuerza laboral que va a ayudar a gestionar sus negocios, a llevarlos a una digitalización que están buscando con ciertas habilidades, y con ello es que los pioneros están entendiendo claramente qué habilidades son, dónde las deben buscar y también qué deben ofrecerles para que este talento con habilidades escasas quiera trabajar en sus organizaciones. Con ello, además, están definiendo también, como les comentaba, algo clave para estas organizaciones que están siendo disruptivas y que son las más innovadoras, y que consiste en definir estrategias de inclusión, diversidad y equidad, porque es con el cúmulo de estas habilidades, de estas diferentes perspectivas de una fuerza laboral diversa, que se puede innovar y que se puede interpretar de distintas formas la realidad a la que se están enfrentando ellos como empresa, pero también las necesidades y las tendencias de consumo que están cambiando en sus clientes. De acuerdo al Foro Económico Mundial, cada 5 años el valor de las habilidades va a disminuir en un 50%. Esto sin duda, estoy segura que los sorprende,
porque el día de hoy nos damos cuenta que lo que aprendimos generaciones que no somos digitales en las universidades hace algunos años, pues va a empezar a cambiar y a perder también valor y relevancia en el mercado. Ese tipo de habilidades que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años, con las nuevas tecnologías, va a perder esa relevancia y va a perder esa, yo les diría, esa diferencia que ha hecho tal vez hoy en nuestras carreras, porque va a ser reemplazada por nuevas habilidades que se requieren en el mercado precisamente con esta innovación y con herramientas, plataformas que incluso hoy mismo que estamos platicando aquí, hoy no conocemos, que hoy no se han desarrollado. Y yo les preguntaría, hace algunos años, previo a toda esta disrupción de la que hablamos hace un momento, en segmentos, en industrias completas como puede ser el transporte o el hospedaje, ¿cuántos de nosotros hubiéramos imaginado que podíamos tal vez reservar a través de nuestro teléfono, de un teléfono inteligente, un servicio de transporte personalizado que nos conectara con otra persona particular que no fuera de una empresa de servicios, sino que fuera una persona que quiere trabajar en su coche como un conductor en algunas horas del día y nos pudiera llevar, por ejemplo, a un aeropuerto? Eso antes era impensable. Y eso ha sido precisamente la disrupción que se ha vivido y esas nuevas habilidades para configurar estas plataformas que han sido parte de nuestra vida ya como también consumidores desde hace algunos años, pero que antes no existían. Y es precisamente a eso a lo que se refiere el Foro Económico Mundial, con el valor de las habilidades que disminuye y se transforma. De acuerdo a este mismo estudio en el Foro Económico Mundial, 85 millones de empleos, de posiciones se van a desaparecer con la digitalización. Y esto puede sonar alarmante cuando pensamos que la tecnología está desplazando a ese tipo de posiciones que hoy conocemos como analistas, capturistas, etcétera. Pero vemos también que en el mismo estudio, el Foro Económico Mundial revela que también 95 millones de nuevas posiciones se van a crear y van a ser precisamente estas posiciones que administren estas plataformas, que le den mantenimiento a estas plataformas, que generen los algoritmos para estas plataformas, como el ejemplo que les comentaba, que también otro de los ejemplos muy comunes que les puedo compartir y que antes no existía y hoy requiere habilidades distintas es, por ejemplo, en la industria del hospedaje, lo mismo, poder reservar en nuestros teléfonos, en la palma de la mano, una habitación de otro particular que no sea un hotel, que no sea una cadena de hoteles a nivel global, que nos rente su departamento, que nos rente su casa entera o que nos rente una habitación en su casa o en su departamento en cualquier lugar del mundo y nos conectemos a través de esta plataforma con cierto rango de seguridad de estar generando pues una reservación para unas vacaciones, para una, no sé, para una reunión de negocios, etcétera, a un precio tal vez menor, sin que ninguno de estos generadores o dueños de esta plataforma, fundadores de esta plataforma que hizo una disrupción enorme en la industria del hospedaje, cuente con siquiera una habitación de hotel. Fue simplemente conectar a usuarios que tenían una necesidad con personas particulares, individuales, que necesitaban tal vez un ingreso o que tenían un espacio en sus casas. Nos damos cuenta que toda esta disrupción está generando precisamente esas nuevas posiciones, pero eso va a requerir, como les comentábamos, un talento distinto, esa innovación va a requerir habilidades distintas y por ello es que estos pioneros se están enfocando en compensar y reconocer a su talento de una forma distinta, donde el alto desempeño, como lo vemos en nuestro estudio, está siendo detonado precisamente por la colaboración. Las empresas que tienen mayor nivel de colaboración son hasta 5 veces más propensas a tener este alto desempeño y también están gestionando
el desempeño de una forma distinta. Lo están haciendo con una forma basada en fortalezas, con una forma ágil. Hoy que hablamos de estos cambios que se dan pues realmente muy rápido, nos damos cuenta que la agilidad es precisamente parte de ese enfoque. El just in time o justo a tiempo es también parte de ese enfoque, y la orientación a resultados y objetivos. Nos damos cuenta que lejos de querer gestionar por horarios, con estas formas obsoletas, tal vez que algunas organizaciones muy tradicionales todavía se están buscando regresar tal vez a la realidad que conocimos previo a la pandemia, en donde quieren ver a la gente en la oficina todo el tiempo para estar cuidando que estén trabajando, para cuidar que estén efectivamente en un horario, etcétera. Eso es algo que no están haciendo los pioneros, eso es algo que saben que está mermando la innovación, porque el talento lo que busca, y este talento disruptivo y con estas habilidades escasas, lo que busca es precisamente la agilidad. Lo que busca es poder aportar esas fortalezas que tienen tal vez a nivel tecnológico con agilidad, pero también buscan esa misma flexibilidad e innovación en la forma en la que se gestiona su desempeño y en la forma en la que se les está ofertando una propuesta de valor diferenciada, en la cual son considerados como talento, y una de las grandes prioridades es el balance de vida, la calidad de vida que esperan que una organización les ofrezca. Los horarios de 9 a 5 han quedado atrás. La forma de reconocer tal vez el desempeño de una forma tradicional ha quedado atrás. Se han centrado mucho más en premiar la innovación, en premiar una mentalidad digital, estas empresas que son pioneras hoy en las organizaciones más disruptivas, más innovadoras. Y esto, como les comentaba, es una ecuación que tiene dos caras. Por un lado, la experiencia y la gestión del talento, y por otro lado, la experiencia y la gestión de los clientes, en donde son dos caras de una misma moneda, y buscamos en todo momento dar satisfacción a ambas por igual, sin hacer una distinción en el mismo interés, dedicación, presupuesto que se genera para un cliente para poder atender sus necesidades, como se genera lo mismo para atender las necesidades del talento, porque es el talento quien nos va a permitir que con sus habilidades hagamos realidad todas nuestras estrategias de negocio. Vemos también que precisamente en esta flexibilidad se ha reconocido la importancia de poder reclutar y contar con habilidades escasas en diferentes lugares, en diferentes latitudes, de talento que hoy tal vez no está presente en las ciudades donde operamos o incluso en los países donde operamos, y que podemos allegarnos de esas habilidades de manera remota. Por eso es que precisamente los pioneros se están centrando en estas nuevas formas y en estos nuevos esquemas de trabajo para poder allegarse de ese talento de manera remota. Vemos también que los costos de reclutamiento y los impactos de la pandemia en la oferta de talento, así como el reskilling y el upskilling, es algo que se encuentra en la agenda de los directores generales, de los directores a nivel C-level, es decir, los CEOs, los CHROs, los CMOs, los CTOs, todos estos chiefs que hoy en diferentes especialidades están buscando innovar, tienen en los principales puntos de su agenda corporativa al talento. Al talento, al reskilling, que significa reentrenarlos en esas habilidades nuevas que se demandan, y al upskilling, que significa escalar las habilidades que tal vez ya tienen y transformarlas a habilidades que hoy se requieren, que son digitales y que tal vez algunas generaciones no han podido realmente desarrollar, no porque no quieran, sino porque realmente no estaba en un plan. Es precisamente aquí la importancia de mapear esa necesidad de habilidades que tiene el negocio para llevar a cabo sus estrategias con las habilidades que hoy cuenta el talento en una organización. Porque no todas son obsoletas, muchas, como decíamos, se pueden transformar, se pueden evolucionar, pero esto hay que hacerlo con un plan.
Hay que hacerlo con la identificación de esas necesidades de capacitación para que realmente la innovación nazca en nuestras organizaciones. La innovación debe ser parte de nuestro ADN, la innovación no debe ser solo hacia los mercados. Esa es parte de una ecuación incompleta, como comentábamos. No podemos ser una empresa que lleva todos sus procesos de manera muy tradicional, en papel, todavía en la era del pasado, antes de la digitalización, y querer ser muy innovadores hacia nuestros clientes. Esa inconsistencia se va a ver reflejada precisamente en la experiencia que brindemos a nuestros clientes. Si somos una empresa todavía muy rezagada en lo digital, pero queremos ser realmente muy innovadores hacia afuera, esa es una ecuación que no va a funcionar y los clientes se van a dar cuenta. Entonces debemos preguntarnos precisamente si esa propuesta de valor al colaborador considera las necesidades del segmento, de cada uno de los segmentos del talento que hay en el mercado. Y cuando hablo de segmentos me refiero a los centennials, a los millennials, que pueden ser quienes tengan esas habilidades digitales. También, por otro lado, las mujeres, por ejemplo, en capas de liderazgo, mujeres que son madres de familia, tienen necesidades, por supuesto, también distintas. Personas que nacieron tal vez en generaciones de baby boomers, en generaciones X, tienen necesidades distintas al resto. Personas con discapacidad, que ha sido realmente uno de los grandes ganadores de estos nuevos esquemas de trabajo híbrido, poder incorporar tanto a madres de familia como a nuevas generaciones y personas con discapacidad, es algo que también hay que escanear, algo que hay que identificar como necesidades de los segmentos y en función de ello, definir nuestra propuesta de valor. Por otro lado, también vamos a ver que los estilos de liderazgo muchas veces se han quedado obsoletos, han quedado en el pasado cuando hablamos precisamente de estos nuevos esquemas de trabajo, de esta innovación en la forma en la que estamos gestionando nuestro talento y vemos que ellos también deben evolucionar. Debemos ver que sean congruentes con lo que estamos ofreciendo como organización y esos estilos de liderazgo y habilidades muchas veces se tienen que desarrollar precisamente con una intención y con un plan también de recursos humanos. No obviemos que los líderes también requieren ese tipo de apoyo y que los líderes tampoco estaban preparados para toda la disrupción que se está viviendo. Por ello también debemos tomar en cuenta que este debe ser un plan, debe ser también parte de esa gestión del desempeño de los líderes y de apoyarlos a estar a la altura de todo lo que se está viviendo hoy en las organizaciones para poder liderar al talento. Y por último, preguntémonos, ¿realmente estamos enfocando nuestras estrategias y basándolos en datos, en evidencia, en datos duros? Estamos aprovechando la huella digital para diseñar con base en estos datos que arrojan en todo momento nuestros colaboradores con el uso de plataformas. Por otro lado, hablando de flexibilidad laboral, yo les preguntaría, ¿estamos aprovechando y manteniendo las bondades de esquemas de trabajo híbrido, de trabajo a distancia? ¿Estamos actualizando nuestros contratos laborales para también estar en cumplimiento con regulaciones que pudieran haber cambiado o haber emergido para regular estos nuevos esquemas de trabajo? ¿Cómo esto afecta nuestras obligaciones en materia de seguridad social? ¿Hay algún cambio? Por ejemplo, si tenemos gente que está viviendo en otros países, que está viviendo en otros estados o en otras ciudades donde no tenemos operación y es parte de nuestro talento que es nómada digital para estas diferentes operaciones en donde no hemos encontrado talento en nuestra misma ciudad, ¿qué implicaciones podría tener en seguridad social, en temas fiscales? Es importante considerar que si bien debemos diseñar una propuesta de valor a nuestros colaboradores que sea disruptiva, que sea innovadora, también tenemos que tomar en cuenta estos temas para estar en cumplimiento y no poner a nuestras organizaciones en riesgo. Y esto habla precisamente de esa movilidad que busca el talento, esa movilidad en la cual vemos que el talento nómada digital tiene sin duda
expectativas distintas, busca estar viajando, busca estar complementando la vida personal con la vida profesional, estar experimentando en diferentes ciudades, tener esta libertad y flexibilidad de movilidad, pero vemos que esto también pudiera tener implicaciones, como comentábamos, migratorias, pudiera tener algunos otros temas relacionados incluso con la seguridad laboral de las personas. Entonces es importante, por un lado, tener la agilidad, aprovechar que ya nos están borrando las fronteras, pero también tener en cuenta que hay regulaciones aplicables en otros países, temas, por supuesto, relacionados con la seguridad de nuestro talento y también estar conscientes de que en algunos casos las regulaciones mismas no han sido actualizadas o adaptadas con la misma velocidad que se están viviendo estos cambios y estas necesidades del talento. Entonces, es importante tener en cuenta también que hay riesgos dentro de esta misma agilidad que se vive hoy, dentro de esta misma disrupción que se está viviendo hoy, y es importante tomarlo en cuenta cuando hagamos evaluaciones de dónde vamos a tener a nuestro talento o si nuestro talento nos pide permisos para trabajar en otros lugares, evaluar cuáles pudieran ser estos posibles riesgos. Y por otro lado, vamos a ver que también la estrategia ESG, las políticas de movilidad global, sin duda tiene una conexión cuando vemos que se están disminuyendo viajes, tal vez la huella de carbono también aquí tiene un impacto importante en nuestras decisiones, ser capaces de disminuir esa huella de carbono con las decisiones de cómo implementar esquemas de trabajo a distancia, de cómo viajar menos, de cómo hacer uso de la tecnología, precisamente para ser más disruptivos, innovadores, pero sin mermar el medio ambiente, teniendo en cuenta que el cambio climático sin duda es uno de los grandes retos que hoy nos aqueja como humanidad, y también los compromisos que como organizaciones y gobiernos se tienen respecto al net zero, que es la neutralización de las emisiones de carbono. Entonces, todo esto, por supuesto, es parte de esa innovación que debemos vivir en nuestras políticas en el día a día y que va a tener un impacto y una conexión precisamente con estrategias responsables. Hay que tener en cuenta que estas tendencias y retos laborales tienen una conexión, hay que aprovecharlo y por supuesto pensar, como les comentaba, en esas estrategias de retorno a la oficina o de esquemas de trabajo híbridos, si realmente pudieran tener un impacto en la reducción de nuestra huella de carbono y si realmente también estamos considerando como parte de nuestra propuesta de valor, temas como diversidad e inclusión, derechos humanos, balance y calidad de vida en el trabajo, que es precisamente lo que hoy vemos, busca también cada vez más el talento. Ser parte de esa solución ante temas importantes que se viven a nivel global es parte de lo que mueve a estas nuevas generaciones, ser parte de esa solución y tener un trabajo en una empresa que está comprometida con este tipo de causas y estar conscientes también de que ellos quieren en el día a día tener este tipo de aportación relevante y estar siendo parte, por supuesto, de algo que está haciendo un cambio en el mundo, un cambio en la sociedad que es positivo. Eso es también lo que mueve a las nuevas generaciones. Entonces, tengamos en cuenta qué es lo que proyectamos como organizaciones, qué es lo que está en nuestro ADN en estas estrategias responsables. Y por último, llegando ya a la recta final de nuestra conferencia, vamos a ver que si queremos iniciar nuestro camino como pioneros, así como lo han hecho estas organizaciones, pues realmente a la cabeza de todos los temas de capital humano y que fomentan y apoyan la innovación, primero que nada debemos definir nuestro valor. Debemos saber qué es lo que vamos a aportar a las organizaciones para que sean más innovadoras, qué es lo que necesitamos no solamente proponer, sino realmente anticipar en función de lo que vemos que necesita el negocio. Ser capaces de entender que hoy hay multigeneraciones en el día a día, la generación de los centennials, la generación de los baby boomers, las mujeres que cada vez más están incursionando a ciertas posiciones, a ciertos sectores que antes eran masculinos, pero también conscientes de ese doble rol que se ha vivido a lo largo de la pandemia y que en muchos casos todavía se continúa estabilizando. ¿Cómo es que vamos a mantenernos relevantes en ese sentido? Y por otro lado, ¿cómo podemos entregar más? ¿Cómo es que vamos a anticipar esas necesidades con el uso de datos, con el análisis de los datos?
Las organizaciones que quieren y que buscan ser pioneras y que hoy ya están empezando con ese análisis de datos, también tienen que tener un enfoque de experimentación. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en una era en la que los manuales de operación, como los conocimos antes de la pandemia, quedaron atrás y hoy hay que analizar esos datos, hay que hacer hipótesis, hay que definir algunas líneas de acción, pero hay que estar dispuestos a probar, hay que estar dispuestos a intentar algunas de las posibles soluciones o escenarios que nos pudieran generar este tipo de propuestas de valor, pero que no todas tal vez van a tener éxito. Y es precisamente esta mentalidad lo que fomenta la creatividad, la innovación, porque sabemos que los errores son parte de ese proceso de innovación, parte de ese proceso de disrupción en donde se está generando por primera vez algo nuevo. Entonces, esto es importante mantenerlo en mente. En el enfoque de los pioneros, la experimentación es clave. La eliminación de los silos, como comentábamos, va a ser fundamental. Realmente trabajar en un entorno colaborativo que conecte de punta a punta a las empresas. Y por último, tener un enfoque de fuerza laboral total. Y aquí hablamos precisamente de la diversidad. No enfocarnos en los altos potenciales o los high performers, sino realmente en toda la organización, porque todos tienen desde esa diversidad una fortaleza que aportar. Por otro lado, es importante, como les comentaba, de punta a punta, de extremo a extremo o end-to-end, ser capaces de desarrollar capacidades, dejar los hilos atrás, tener realmente este enfoque en donde todas las funciones juegan un rol importantísimo para lograr la innovación en una organización, tener este enfoque que sea disciplinario, donde se estén considerando estas hipótesis, como les decía, validando desde diferentes perspectivas del negocio, integrando el análisis de datos, siendo capaces de tener técnicas e incorporar técnicas como el análisis predictivo, no tener miedo a incorporar temas de inteligencia artificial, de machine learning, tanto para recursos humanos como para el negocio mismo, y también ser capaces de, con la interpretación de estos datos, contar una historia, definir una estrategia, que ese es el storytelling. Ese storytelling que nos permite llevar a la acción, llevar a una estrategia, todo lo que estamos interpretando en los datos que arroja nuestra organización cada segundo que está operando. Y por otro lado, fomentar el trabajo ágil, desarrollar equipos de trabajo ágiles que habiliten proyectos ágiles y ser capaces de actualizar también nuestras políticas, procedimientos y ponerlos en práctica, porque muchas veces vemos que las empresas buscan ser ágiles y en nuestras asesorías nos damos cuenta que los procedimientos, las políticas son la principal barrera. ¿Por qué no están actualizados? Porque no tienen realmente ese elemento y ese ADN ágil, porque fueron diseñados para otra época y hoy precisamente que las empresas buscan esta agilidad, esta innovación, nos damos cuenta que hay políticas, procedimientos que son restrictivos, que castigan los errores, que son altamente burocráticos y que están impidiendo la agilidad que buscan los líderes de la organización. Entonces es importante que de esta nueva arquitectura realmente de la gestión de capital humano seamos capaces de entender ese valor que se genera en todas, a lo largo de toda la cadena de valor, esa punta a punta, cómo están interactuando tanto líderes funcionales como líderes de capital humano y cómo el talento se siente parte de algo, se siente enfocado con un propósito, cuenta con apoyos de centros de excelencia, tiene comunidades de práctica en donde esos centros de excelencia, lejos de ser aquellos que están lejos de la operación, hoy ya son parte de una comunidad y de una tribu que está aportando su especialidad en el día a día de forma integrada. Y eso es precisamente el considerar estos modelos holísticos que independientemente de la forma, el tamaño que tenga la organización o las habilidades que requiere, están trabajando de manera colaborativa. Eso es algo que va a caracterizar realmente a un modelo efectivo y eficiente que apoya la innovación, que no estén tanto impulsados por procesos, sino realmente por el valor que se está aportando a la organización, por la innovación que se puede generar y si hay procesos que son obsoletos, estos sin duda deben ser actualizados. Si queremos sobresalir y convertirnos en pioneros como los que les hemos compartido a lo largo de esta presentación,
Número uno, debemos ser capaces de tener esa relevancia en cuanto al propósito de nuestras organizaciones, ser capaces de ligar nuestra agenda ASG o ESG, que es, si no lo mencioné anteriormente, tiene que ver con lo ambiental, lo social y los compromisos gubernamentales de gobernanza, en donde vemos que esto va a permitir reconstruir un mejor entorno para la innovación, ahora que estamos regresando de cierta forma después de la pandemia, o todavía con la pandemia, pero ya con un menor nivel tal vez de confinamiento, un confinamiento tan severo, con tantas limitaciones como se tuvieron al inicio. Por otro lado, estar conscientes de que debemos adaptarnos, de que los cambios van a continuar, de que debemos construir una nueva fuerza y lugar de trabajo para esta innovación, propicia para esta innovación, que las disrupciones van a continuar sucediendo, pero que nos debemos centrar en aquello que necesitan nuestros clientes y también nuestros colaboradores con la misma intensidad y con el mismo foco, y tener una cultura que nos permita enfocarnos con un propósito. Por último, como les comentaba, ser capaces de tener un enfoque experimental, premiar la innovación, premiar la creatividad, ser consistentes entre lo que queremos aportar al mercado con nuestros clientes, nuestros consumidores, con lo que aportamos también hacia adentro con nuestro talento. Es importante que seamos capaces de reinventarnos hacia adentro y hacia afuera nuestras organizaciones para poder prosperar y sobrevivir en el futuro. Este mundo del trabajo lo estamos construyendo hoy todos y todas los que estamos aquí. Como les decía, los instructivos, los manuales, las políticas quedaron atrás previo a la pandemia y hoy debemos ser capaces de retar lo que teníamos antes para evolucionar y prosperar en esta nueva era que estamos viviendo y en la cual hay grandes oportunidades, hay oportunidades enormes, pero debemos ser capaces de evolucionar nosotros mismos en nuestra forma de gestionar al talento y gestionar a nuestros negocios para ser capaces de aprovechar estas oportunidades. Muchísimas gracias, gracias por haberme escuchado y ahora vamos a continuar con la sección de preguntas y respuestas. Así que le cedo la palabra a Gexport para que nos ayude, por favor, con algunas preguntas que podamos tener o comentarios que podamos tener en nuestro chat. Adelante, Javier. Muchas gracias, Olivia. Estimados participantes, está abierto a que puedan activar su micrófono o a través del chat. ¿Habrán preguntas, estimados participantes? Olivia, creo que no tenemos preguntas. Claudia León nos dice que está todo claro. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Alejandra Lazo nos pregunta. Deme un segundo. Sí. ¿Qué tips nos pueden dar para acercarnos a estas tendencias en empresas que suelen ser más tradicionales? Muy buena pregunta. Muchas gracias, Javier. Yo creo que primer paso y la primera recomendación que yo les daría es primero que nada preguntémonos qué es lo que estamos perdiendo al ser tradicionales y no ser disruptivos. ¿Qué es lo que estamos dejando en la mesa como oportunidades que no podemos aprovechar porque hoy todavía somos muy tradicionales? Estamos perdiendo, por ejemplo, mercado a nuestros clientes, estamos perdiendo talento porque se van tal vez con empresas que tienen propuestas más innovadoras, que son más atractivas para otras generaciones, estamos perdiendo habilidades tal vez que podríamos desarrollar en nuestra propia gente al no darles pues las herramientas para este upskilling o reskilling, al no tener tal vez una forma de
estar mapeando estas necesidades de capacitación, qué es lo que estamos perdiendo como oportunidades en esta época de tantos cambios, donde se generan tantas oportunidades en el día a día. ¿Qué es lo que estamos dejando de aprovechar y que son oportunidades que no van a regresar por nuestro pensamiento tradicional y por esta, yo te diría, forma de trabajar que nos permite o que nos impide avanzar, ¿no? Que nos permite ser como éramos antes de la pandemia, pero que no nos permite estar a la par de todos los cambios que se están viviendo. De acuerdo, Olivia. Tenemos otra pregunta de Alexander Sierra. Nos dice, cuando hablas del cambio de habilidades por talento, ¿puedes dar un ejemplo? No te escuché la pregunta, ¿me puedes repetir, por favor, Javier? Con mucho gusto. Cuando hablas del cambio de habilidades por talento, ¿puedes dar un ejemplo? No, no es que haya un cambio de habilidades por talento, es que el talento desarrolle nuevas habilidades, que el talento, y como lo comentábamos en este estudio del Foro Económico Mundial, sea capaz de transicionar de esos 85 millones de posiciones que van a desaparecer, por ejemplo, un capturista, un analista, etcétera, que hoy tal vez va a ser sustituido por un chatbot, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlo a transicionar a esas nuevas posiciones que hoy se van a crear con la transformación digital que ya se están creando como científicos de datos, ¿no? Como ingenieros que puedan estar interpretando data, que pueden estar generando estrategias a partir de esos datos, como ingenieros en ciberseguridad, como ingenieros en inteligencia artificial, en machine learning, etcétera. Sabemos que puede sonar hasta cierto punto retador, ¿no? Yo les diría hasta utópico decir, oye, como un analista, como un capturista ahora va a ser un programador de un algoritmo, cómo va a generar, pues, no sé, estrategias a partir de datos y entender la ciencia de datos. Yo te diría, lo primero es entender cuáles de las bases que hoy pudiera tener una persona le pueden ayudar a escalar y desarrollar esas nuevas habilidades que así como cuando no sabían hacer hoy su trabajo, que se están desarrollando, pues tuvieron una capacitación, tuvieron una inducción, tuvieron un apoyo, tuvieron un plan, etcétera. Es lo mismo que hay que hacer, pero con esas nuevas habilidades y hay que perderle el miedo, ¿no? Porque al final del día son posiciones y son disciplinas que incluso en las universidades hoy no se han desarrollado los programas. Hoy se están desarrollando en vinculación con las empresas y esos programas es algo a lo que puede realmente acceder cualquiera que quiera hacerlo. Hay que tener la disposición para hacerlo y dedicarle, por supuesto, el tiempo, ¿no? Pero es algo que es posible y que hay casos de éxito, las oportunidades ahí están, la escasez de habilidades es un hecho, están en alta demanda estas habilidades que les acabo de comentar, para estas posiciones, ¿no? Ciberseguridad, científicos de datos, machine learning, inteligencia artificial, etcétera, y es una cuestión de dedicarse a la capacitación, ¿no? Y de que las empresas ayuden precisamente al talento a desarrollar estas nuevas habilidades. Gracias, Olivia. Tenemos la mano levantada de Ana Cristina. No sé, Ana Cristina, si quisiera activar su micrófono y realizar su pregunta. ¿La tenemos por acá, Ana Cristina? Bueno, si no, pasamos a la siguiente pregunta. De Marielos García. Indica, ¿cómo poder cumplir con la ley haciendo un trabajo flexible si no se ha modificado en cada país para no caer en una irregularidad? Es importante entender qué regulaciones aplican en cada uno de los países, estar conscientes, Javier, creo que es una pregunta muy, muy valiosa, en la que desafortunadamente, como les decía, no se ha definido en cada uno de los países, pues tal vez todas las reglas, porque la evolución fue muy rápida a raíz de la pandemia, de estos nuevos esquemas de trabajo. En unos países están más avanzados, otros menos.
pero necesitamos estar conscientes de que hay reglas que hoy están vigentes desde una perspectiva de seguridad social, desde una perspectiva laboral, desde una perspectiva fiscal. Entonces, si vamos a tener, aparte de nuestro equipo en otro país o en algún otro lugar, es importante conocer qué es lo que le aplica primero en el país donde está contratado y también qué otras implicaciones pudieran existir en los países donde pudiera estar trabajando de manera temporal, y yo creería de manera permanente, como temas de doble tributación, temas de establecimiento permanente, temas migratorios, etcétera, ¿no? Entonces, esto sin duda es importante conocerlo y empezar a evaluarlo, porque no existe en todos los países, yo les diría, y menos de manera coordinada, una regulación, digamos, para esquemas de trabajo híbrido o esquemas de trabajo a distancia en donde todos los países se hayan puesto de acuerdo, ¿no? Eso es algo que todavía se está construyendo, se busca que haya esa movilidad sin fronteras, pero hoy por hoy no tenemos algo, por ejemplo, tal vez como en la Comunidad Europea en Latinoamérica, donde esas regulaciones o esas reglas estén pues ya de una forma homologada, acordada y que se puedan aplicar para que el talento pueda trabajar desde cualquiera de nuestros países, ¿no? Es importante tener en cuenta que cada país va a tener su propia regulación y hay que conocerla, ¿no? La nuestra en cada uno de los países donde están nuestras empresas, pero también la de los países donde pudiera estar viajando y trabajando de manera remota nuestro talento. Gracias, Olivia. Tenemos la última pregunta por Alejandra Lazo. Su pregunta es, en tu experiencia, ¿cómo han manejado medir el cumplimiento de objetivos, metas con los equipos que están trabajando remoto? Ay, qué interesante pregunta. Yo te diría, están gestionando por resultados, no están gestionando ya por los horarios o por el tiempo que una persona puede estar conectada, que aunque como les decía, por supuesto con la huella digital también pudieran estarlo monitoreando, sino realmente por lo que aporta y por ese cumplimiento de metas que tiene la persona. ¿Cuál ha sido uno de los grandes retos en este esquema, Javier? Que desafortunadamente no todas las empresas comunicaban claramente cuáles eran esas metas y cuáles eran los resultados esperados. Era algo que se iba dando en el día a día y en donde no conocían tal vez los colaboradores y colaboradoras exactamente qué tenía que hacer todos los días. Era un trabajo más intuitivo. Hoy las empresas más exitosas en gestionar el trabajo a distancia tienen metas claras, tienen objetivos claros, prioridades claras y hacen también checkpoints o hacen este tipo de sesiones, incorporando toda la metodología ágil también, los famosos daily stand-up meetings, donde se revisan los avances, donde se revisan las barreras que impiden avanzar a los equipos y se busca, por supuesto, solucionar y eliminar estas barreras de manera colaborativa. Yo te diría metas claras, objetivos claros, comunicarlo, no asumir que la gente los entiende y tener estos puntos o juntas de seguimiento, llamadas de seguimiento en donde el equipo presente avances e identifiquen barreras. Perfecto, gracias, Olivia. Pues ya no tenemos más preguntas, no me queda más que agradecer por todo el conocimiento, Olivia, por este excelente webinar que acabamos de presenciar. Gracias a KPMG México por el apoyo y gracias a todos los participantes. Antes de finalizar, quisiera proyectarles en este momento nuestras próximas conferencias para que puedan participar y puedan inscribirse desde ya. No sé si ya pueden verlo en pantalla. Sí lo vemos, Javier. Pues bueno, mientras que lo dejo en pantalla, gracias Olivia nuevamente, gracias por el tiempo, por todo el conocimiento y a todos los participantes, gracias por estar presentes acá en nuestro webinar del Congreso Food Innovation and Trends. Muchísimas gracias a ustedes, Javier. Muchas gracias a la Gexport y a todos nuestros asistentes por estar aquí el día de hoy con nosotros. Es un placer haber compartido esto con ustedes y seguimos en contacto. Con mucho gusto, el estudio que les presenté el día de hoy lo pueden encontrar en la página de KPMG
en nuestras redes sociales, también me pueden seguir en LinkedIn, ahí también voy a postear este estudio. Entonces les agradezco muchísimo a todos que hayan, y a todos y a todas que hayan estado aquí. Gracias a Hexport y gracias, Javier, por esta excelente moderación de la presentación. Gracias. Espero verlos muy pronto. Gracias, Así será, Olivia. Olivia. Gracias a Luis y a Diana. Feliz día. Gracias. Gracias. Buen día para servirles.